Hola, me alegro mucho de saludarte, bienvenido a un curso de milagros. Hoy vamos a seguir con la lectura del capítulo 12, el programa de estudios del Espíritu Santo, y vamos a seguir con el subcapítulo 3, cómo invertir en la realidad. Así que ponte cómodo, cómoda, léelo conmigo, cierra los ojos, sigue haciendo lo que hagas, porque esto llega a tu inconsciente. Lo importante es que lo escuches. Así que vamos allá. ¿Cómo invertir en la realidad? Te pedí una vez que vendieses todo cuanto tuvieses, que se lo dieses a los pobres y que me siguieras. Esto es lo que quise decir. Si no inviertes tu atención en ninguna de las cosas de este mundo, puedes enseñarle a los pobres dónde está su tesoro. Los pobres son sencillamente los que han invertido mal, y vaya que son pobres. Puesto que están necesitados, se te ha encomendado que los ayudes, pues te cuentas entre ellos. Es una gran lección esta, porque pobre no es aquel que tiene menos, ni rico es aquel que tiene más. Pobre es aquel que no necesita nada. Perdón, rico es aquel que no necesita nada, que se sabe en abundancia. Y pobre es aquel que lo necesita todo y que no es capaz de ver todo lo que tiene porque piensa que tiene pocas cosas. En mi experiencia de vida he viajado por todo el mundo. Gracias a Dios he tenido esa suerte, ese privilegio, perdón. Y he podido ver a lo que llaman gente pobre ser más feliz que todos nosotros, porque no necesitaban nada, eran felices con vivir. Observa lo bien que aprenderías tu lección si te negases a compartir su pobreza, pues la pobreza no es otra cosa que insuficiencia y solo hay una insuficiencia, ya que solo hay una necesidad. Suponte que un hermano insiste en que hagas algo que tú crees que no quieres hacer. Su misma insistencia debería indicarte que él cree que su salvación depende de que tú hagas lo que te pide. Si insistes en que no puedes satisfacer su deseo y experimentas de inmediato una reacción de oposición, es que crees que tu salvación depende de no hacerlo. Estás, por lo tanto, cometiendo el mismo error que él y haciendo que su error sea real para ambos. Insistir significa invertir, y aquello en lo que inviertes está siempre relacionado con la idea de lo que es la salvación. La pregunta se compone de dos partes. Primera, ¿qué es lo que hay que salvar? Y segunda, ¿cómo se puede salvar? Cada vez que te enfadas con un hermano por la razón que sea, crees que tienes que proteger el ego y que tienes que protegerlo atacando. Si es tu hermano el que ataca, estás de acuerdo con esta creencia. Si eres tú el que ataca, no haces sino reforzarla. Recuerda que los que atacan son pobres. Su pobreza pide regalos, no mayor empobrecimiento. Tú que podrías ayudarles estás ciertamente actuando en forma destructiva si aceptas su pobreza como propia. Si no hubieses invertido de la manera en que ellos lo hicieron, jamás se te hubiese ocurrido pasar por alto su necesidad. Reconoce lo que no importa y si tus hermanos te piden algo descabellado, hazlo precisamente porque no importa. Niégate y tu oposición demuestra que sí te importa. Eres únicamente tú, por lo tanto, el que determina si la petición es descabellada o no, y toda petición de un hermano es tu propia petición. ¿Por qué te empeñas en negarle lo que pide? Pues negárselo es negártelo a ti mismo, a ti misma, y empobrecerte a ti y a él. Él te está pidiendo la salvación al igual que tú. La pobreza es siempre cosa del ego, nunca de Dios. Ninguna petición es descabellada para el que reconoce lo que es valioso y no acepta nada más. Y entonces nuestra mente empezará a decir, bueno, es que depende de lo que te pidan, claro, porque si lo que te piden es o es no sé qué, da igual lo que te pida otra persona.
En el momento en que no lo haces porque crees que tienes que defenderte, porque crees que eso te está atacando, porque crees que eso es vejatorio, eso te va a hacer daño, eso... Estás creyendo que eso te puede atacar, que eso te puede debilitar, que eso te puede hacer daño, te puede hacer sentir mal. Y aquí lo que te están diciendo es que tu salvación, precisamente, se encuentra en poder darle a tu hermano lo que necesita. Y estamos empeñados en hacer lo contrario. En las familias, por ejemplo. Alguien tiene un familiar y está a su cuidado. Ay, me gustaría hacer tal. No, lo que tienes que hacer es esto y lo otro. A nuestros hijos. Sí, a nuestros hijos. Parece difícil, ¿verdad? Cómo enseñarles, educarles y darles lo que quieren. Se trata de ayudarles a corregir el error, si es que ya lo tienen en ellos. El error de creer que necesitan cosas para vivir. Y tal vez ese error se lo hayamos introducido nosotros mismos como padres. Enseñándoles que necesitan muchas cosas y dándoles muchos regalos y muchas cosas, porque si no, no serán felices. Solo hay que corregir ese error. Y mientras se corrige, en ellos, en nosotros, en todos los demás, te están diciendo, da a tu hermano lo que pide. Y ahí estará su salvación, si se lo das con amor, claro. Si damos a un hermano lo que pide con miedo, con arrogancia, con desdén, estamos condenándole a él y a nosotros. Y dirás, es muy difícil hacer eso. No, es muy fácil. Lo difícil es hacerlo. Lo difícil es hacerlo. Pero ahora lo importante es verlo. Y es verlo y decir, un momento, ¿por qué me pide eso y yo no se lo quiero dar? La salvación es para la mente y se alcanza por medio de la paz. La mente es lo único que se puede salvar y solo se puede salvar a través de la paz. Cualquier otra respuesta que no sea amor surge como resultado de una confusión con respecto a qué es la salvación y a cómo se alcanza. Y el amor es la única respuesta. Nunca te olvides de esto y nunca te permitas creer ni por un solo instante que existe otra respuesta, pues de otro modo te contarás forzosamente entre los pobres, quienes no han entendido que moran en la abundancia y que la salvación ha llegado. Identificarte con el ego es atacarte a ti mismo o a ti misma y empobrecerte. Por eso es por lo que todo aquel que se identifica con el ego se siente desposeído. Lo que experimentas entonces es depresión o ira, ya que lo que hizo fue intercambiar su amor hacia sí mismo por odio hacia sí mismo y como consecuencia de ello tiene miedo de sí mismo. Él no se da cuenta de esto, aun si es plenamente consciente de que está sintiendo ansiedad, no percibe que el origen de esta reside en su propia identificación con el ego. Y siempre trata de lidiar con ella haciendo algún trato, entre comillas, de mente, con el mundo. Siempre percibe este mundo como algo externo a él, pues esto es crucial para su propia adaptación. No se da cuenta de que él es el autor de este mundo, pues fuera de sí mismo no existe otro mundo. Si solo los pensamientos amorosos del Hijo de Dios constituyen la realidad del mundo, el mundo real tiene que estar en su mente. Sus pensamientos descabellados tienen que estar también en su mente, pero él no puede tolerar un conflicto interno de tal magnitud. Una mente dividida está en peligro y el reconocimiento de que alberga dentro de sí pensamientos diametralmente opuestos es intolerable. Proyecta por consiguiente la división, no la realidad. Todo lo que percibes como el mundo externo no es otra cosa que tu intento de mantener vigente tu identificación con el ego. Pues todo el mundo cree que esa identificación es su salvación. Observa, sin embargo, lo que ha sucedido, pues los pensamientos tienen consecuencias para el que los piensa. Pensamos, ese es un pensamiento, nadie lo ha oído. ¿Nadie lo ha oído? ¿Lo has oído tú? Entonces tiene consecuencias. Desde que piensas algo, desde que creas algo en tu mente, eso ya se está proyectando. Lo que sea, si yo estoy pensando pensamientos de envidia hacia ti, estoy creando esas emociones y estoy proyectando eso ahí. Y creeré ver en ti cosas que yo envidio. Todo lo que pensamos lo proyectamos. Hay gente que dice,
Nunca he sido infiel a mi pareja. ¿Lo has pensado? Bueno, sí, muchas veces. ¿Lo has sido? Lo único que has hecho ha sido reprimirte, pero infiel ya lo has sido porque querías estar con otras personas, no se lo has dicho a tu pareja ni a esas personas y tú lo has mantenido oculto. El sentimiento que se ha generado en ti y la emoción es la misma y te has sentido igual de mal que si lo hicieras. Y si alguien descubriera en algún momento que tú has pensado esas cosas, te sentirías mal. Lo único que te abrazarías a esa salvación que tú ves en, bueno, pero no lo he hecho. Da igual. Has mantenido tu mente en eso y has proyectado eso. Y probablemente esa proyección pueda hacer que acabe pasando. Nuestros pensamientos son la fuente de toda nuestra vida. Todo surge en un pensamiento. Y todo lo que nos pasa es producto de un pensamiento. Por eso ahora hay tantas escuelas, tantas cosas para proyecta tu vida, crea tu vida como la quieres, elimina tus creencias. Es que ahí está la base de todo. Aquellos que lo han descubierto saben que ese es el mayor potencial. No está en estudiar tantas carreras ni nada, no. Consigue limpiar tu mente para que lo que tú creas en tu mente, para lo que pienses, para lo que decidas que es tu vida, sea tu vida. Ahora, claro, si yo estoy diciendo, ay, quiero ser millonario y por dentro tengo 100.000 creencias que me llevan justo al lado contrario, en las cuales estoy pensando que el dinero es malo, que el dinero es sucio, el dinero corrompe, que los ricos no sé qué, que no se puede tener éxito, que la felicidad completa no existe. Si pienso todo eso, sí, yo estaré creyendo que quiero ser millonario, pero mis pensamientos van por otro lado, a un nivel inconsciente y tan inconsciente que no nos permite verlo en nuestro consciente, porque lo hemos ocultado mucho. Y porque seguimos pensando que esa mente que está por ahí nos maneja y nos controla, en lugar de darnos cuenta que es nuestra mente. Nuestra mente, nuestra. Nosotros decidimos lo que piensa. La conciencia de quién somos es quien piensa. Y nosotros estamos queriendo pensar por encima de esa conciencia. Estamos armando un lío tremendo sin ver que ya somos abundantes y sin poder triunfar ni desarrollar nuestras habilidades y talentos únicos para ser quienes somos y hacer lo que hemos venido a hacer aquí. Estás en conflicto con el mundo tal como lo percibes porque crees que el mundo es antagónico a ti. Esta es una consecuencia inevitable de lo que has hecho. Has proyectado afuera aquello que es antagónico a lo que está dentro y así no puedes por menos que percibirlo de esa forma. Por eso es por lo que debes darte cuenta de que tu odio se encuentra en tu mente y no fuera de ella antes de que puedas liberarte de él y por lo que debes deshacerte de él antes de que puedas percibir el mundo tal como realmente es. He dicho antes que Dios amó tanto al mundo que se lo dio a su Hijo unigénito, único. Dios ama ciertamente al mundo real y aquellos que perciben la realidad de este no pueden ver el mundo de la muerte, pues la muerte no forma parte del mundo real en el que todo es un reflejo de lo eterno. Dios te dio el mundo real a cambio del mundo que tú fabricaste como resultado de la división de tu mente, el cual es el símbolo de la muerte. Pues si pudieses realmente separarte de la mente de Dios, perecerían. El mundo que percibes es un mundo de separación. Quizás estés dispuesto a aceptar incluso la muerte con tal de negar a tu padre. Sin embargo, él no dispuso que fuese así y por lo tanto no es así. Tu voluntad sigue siendo incapaz de oponerse a lo que la suya dispone y esa es la razón de que no tengas ningún control sobre el mundo que fabricaste. No es este un mundo que provenga de la voluntad, pues está regido por el deseo de ser diferente de Dios y este deseo no tiene nada que ver con la voluntad. El mundo que has fabricado es, por lo tanto, completamente caótico y está regido por leyes arbitrarias que no tienen sentido ni significado alguno. Se compone de lo que tú no deseas, lo cual has proyectado desde tu mente porque tienes miedo de ello. Fíjate, como tienes miedo, has creado pensamientos y los has proyectado fuera para no ver ese miedo, sin darte cuenta que esos pensamientos fortalecen ese miedo. Y nada de eso existe. Por eso es tan fácil este curso, porque nada de eso existe. Solamente en esa mente, claro. Sin embargo, un mundo así solo se puede encontrar en la mente de su hacedor,
junto con su verdadera salvación. No creas que se encuentra fuera de ti, ya que únicamente reconociendo dónde se encuentra es como podrás tener control sobre él. Ciertamente tienes control sobre tu mente, ya que la mente es el mecanismo de decisión. Si reconocieses que cualquier ataque que percibes se encuentra en tu mente y solo en tu mente, habrías por fin localizado su origen y allí donde el ataque tiene su origen, allí mismo tiene que terminar. Pues en ese mismo lugar reside también la salvación, el altar de Dios donde Cristo mora, se encuentra ahí. Tú has profanado el altar, pero no has profanado el mundo. Lleva todas tus percepciones del mundo ante ese altar, pues es el altar a la verdad. Ahí verás tu visión transformarse y ahí aprenderás a ver verdaderamente. Desde este lugar en el que Dios y su Hijo moran en paz y en el que se te da la bienvenida, mirarás en paz hacia el exterior y verás el mundo correctamente. Mas para encontrar ese lugar tienes que renunciar a tu inversión en el mundo, tal como lo proyectas, y permitir que el Espíritu Santo extienda el mundo real desde el altar de Dios hasta ti. Espero que disfrutes de este capítulo, es muy interesante, ese proceso de inversión en la realidad, y muchas gracias.